A ver, hola, probando. Vale, está bien, genial. Bueno, bienvenidos a todos. Teníamos ya ganas de recomenzar las actividades después de este periodo de parón, de exámenes. Y nada, pues el tema del que vamos a hablar hoy es persuasión y manipulación. Y nos surgió la inquietud de hablar de esto porque estábamos unos cuantos de la sociedad de alumnos comentando lo difícil que es cuando tienes delante a alguien que está muy equivocado o muy perdido y tú sabes que tienes una verdad que le podría ayudar, ¿no? Que le podría hacer bien. Pero claro, es muy difícil transmitir esto pues sin agobiar o sin presionar o respetando la libertad del otro. Os podéis sentar en el suelo si queréis o coger sillas, lo que queráis. Entonces nada, por eso hemos invitado a Álvaro, que es, que es un psicólogo de la casa y que nos parecía la mejor persona, la persona idónea para hablarnos de este tema. Álvaro Fernández Moreno es psicólogo, profesor universitario y responsable de prácticas curriculares en el grado de Psicología de la universidad. Es doctor en Psicología Clínica y tiene el máster en Psicología Clínica, Legal y Forense. Tiene 12 años de experiencia en tratamiento de adolescentes en conflicto social, 7 años de experiencia como docente universitario, 2 como psicólogo en consulta privada y 1 año de experiencia en selección de personal. Ha tocado prácticamente todos los palos en el mundo laboral de la psicología, así que nada, tiene muchísima experiencia. Y nada, bienvenido Álvaro. Blanca ¿Se me escucha? Sí. Por haberme invitado y por confiar en mí. Así que para mí cuando me escribís y me decís, oye, queréis que nos habléis de la diferencia entre persuasión y manipulación, para mí es un reto y estar aquí delante de vosotros es una gran responsabilidad, ¿no? Así que, bueno, espero estar a la altura de vuestras necesidades y de vuestras expectativas. Así que muchas gracias. ¿Cuántos de aquí me conocéis? Unos cuantos, ¿no? Vale, bien, bien. Bienvenidas. Voy a contextualizar un poquito mi experiencia en conflicto social. Yo he sido psicólogo durante 12 años, primero fui educador, luego después fui responsable de un grupo educativo y luego psicólogo en un centro de ejecución de medidas judiciales. ¿Sabéis lo que es eso? Una prisión para chavales, ¿no? El chaval que comete delitos, eso Miquel te lo sabes tú, ¿no? Desde los 14 hasta los 18 años cometen delitos, pues la respuesta judicial no es la misma para mayores que menores de edad. Esto va a ser importante que contextualicemos para que luego después voy a intentar bajar a tierra un poquito de lo que vamos a hablar, ¿no? De la diferencia entre persuasión y manipulación y cuando yo en cierto momento me he visto tentado a pues no utilizar la persuasión e intentar a lo mejor forzar un poquito más, ¿no? Y os explicaré una situación muy concreta en la que a mí personalmente me ha pasado, ¿no? Y cómo podemos dar respuesta ante esto. ¿Así mejor? Sí, por favor. De acuerdo. Bien, vamos a empezar. Os voy a contar un poquito los contenidos primero que vamos a hacer. Antes de hablar de persuasión tenemos que tener claro algo. Los que habéis estado conmigo este cuatrimestre os va a sonar mucho, ¿no? ¿Qué son las actitudes? Luego después Judith va a salir aquí, en vez de hacerlo yo, va a salir ella y nos va a explicar qué son las actitudes, ¿vale? Luego después vamos a hablar de las fuerzas de las actitudes. No todas las actitudes tienen la misma fuerza, vamos a hablar de los determinantes de todas ellas, ¿de acuerdo? Luego después pasaremos a hablar del cambio de actitud. Cambio de actitud lo que es sinónimo de persuasión. O depende, luego después hablaremos, ¿no? sobre ello, ¿no? Y por último vamos a hablar de persuasión versus manipulación, ¿no? En este sentido, intentándolo unir a la visión antropológica, ¿no? En este año. Bien, ¿qué son las actitudes? Si hago una pregunta abierta, ¿qué me podría decir que es una actitud? ¿Qué es una actitud? ¿Alguien que me ha sacado por ahí buena nota seguro? ¿No? Una actitud es una valoración que hacemos sobre cualquier objeto de actitud. ¿Sobre qué podemos tener objetos de actitud? ¿Yo qué puedo valorar en mi vida? Personas, cosas. Personas, muy bien, ya bien. Cosas, ¿qué más? Canciones. Canciones, muy bien. Los Power Rangers también. Bien, sí, ¿no? También. Bien, yo puedo valorar desde cosas muy, muy concretas. Yo puedo valorar el teléfono. Entonces puedo tener una valoración sobre él, tengo una información sobre él y yo puedo valorarlo, siempre en positivo o en negativo. Pensad, ¿hay algún objeto de actitud vuestro que sea neutro? Algo que pase por vuestra vida que ni fu ni fa, muy poquitas cosas. Siempre valoramos en positivo o en negativo. Eso va a ser una actitud. La actitud, bienvenida, Tere. La actitud va a ser la valoración que hago sobre los objetos de actitud. Y todo ese objeto de actitud van a ser paquetes de información que tenemos. Paquetes de información cognitivo. ¿Qué sé sobre ese teléfono? Oye, el RAM que tiene, la memoria que tiene, la velocidad, la utilidad. Pero también hay información afectiva. ¿Yo puedo tener una información afectiva hacia este objeto? Evidentemente, ¿no? Hacia también la carcasa del objeto. También, ¿no? Esto en clase lo hemos visto, ¿no? Como yo, en función
de la información afectiva que tengo valoro más en positivo o en negativo, ¿no? Sobre los objetos de actitud. Y conductual. Oye, me es útil este objeto. Y en función de toda esa información, que es unitaria, no tengo información por una parte cognitiva, otra conductual y otra afectiva, ¿no? Cuando yo hago una valoración de un objeto de una persona, la valoro. Me gusta o no me gusta. Y está polarizada, en menos o en más, ¿no? Y toda esa información se vuelve en conjunto. Bien. Es muy importante tener esto en cuenta porque realmente las actitudes van a tener una relevancia muy importante en nuestro día a día. ¿Para qué sirven las actitudes? Primero, va a tener una función adaptativa. En función de cómo yo valoro las cosas, me voy a adaptar al contexto. Oye, mira, pues si yo en realidad me gusta mucho la psicología, ¿no? De cuando yo estoy en segundo de bachillerato, estudio, me acerco tal y oriento mi conducta hacia esto, ¿no? Oye, pues si yo soy madridista, que lo soy, ¿no? Pues evidentemente voy a acercarme mucho hacia ciertos contextos, ¿no? Pero también voy a alejarme también de ellos, ¿no? Entonces las actitudes van a servir para orientar mi conducta en función de cómo yo valoro el mundo, pues yo me voy a acercar a las cosas que me dan refuerzo y me voy a alejar de las que me lo quitan, ¿no? De ese castigo, ¿no? En este punto. La siguiente función va a ser la función de organización del conocimiento. Esto en psicología social lo vemos mucho. Una pregunta abierta, para los que no hayan estado en clase conmigo. ¿Nosotros primero vemos y luego juzgamos? ¿O primero tenemos el juicio y luego después vemos? Tiquití. Todo el paquete de información que yo tengo hace que yo organice cómo yo veo, cómo yo estructuro el mundo, ¿no? En este sentido. Y al final yo tengo unas gafas, tengo un sesgo de percepción, ¿no? Y estas actitudes lo que van a hacer va a ser orientar cómo yo voy buscando afianzar las actitudes que yo voy teniendo. Esto es un ejemplo claro. Por ejemplo, seguro que alguno tenéis algún hermano pequeño que siempre la está liando. ¿Cuántos de vosotros tenéis un hermano pequeño que la lía? No, yo era el pequeño que la liaba, ¿no? Entonces llega un momento en el que siempre nuestra madre tiene un sesgo positivo hacia mi hermano, ¿no? En este punto. E intenta confirmar, ¿no? Pues, oye, ¿no? Y tiene una visión sesgada sobre él, ¿no? Pues la actitud hacia esto pasa, ¿no? O igual, 3/4 de lo mismo, cuando nosotros vemos un conflicto entre dos personas y tenemos una actitud muy favorable hacia una de ellas, podemos ver que tener un sesgo, ¿no? en la información que podemos estar viendo, ¿no? En este sentido. Con lo cual, las actitudes son muy relevantes. Ese paquete, esa valoración del objeto de actitud va a ser muy relevante, como hemos dicho, para orientar mi conducta, pero también va a hacer que yo entienda el mundo de una manera muy concreta, ¿vale? Y la tercera función de las actitudes va a ser la función de exposición de valores, ajuste social y defensa de la identidad. En función de cómo yo valoro las cosas, digo quién soy, ¿no? En función de cómo yo valoro, por ejemplo, decíamos que las actitudes, un objeto de actitud, puede ser desde el brócoli. ¿A cuántos de vosotros os gusta el brócoli? Actitudes positivas. ¿A cuántos no? ¿No? Actitudes negativas, ¿no? Eso es lo más concreto que podemos ver en una actitud. Pero también podemos hablar de cosas un poquito más abstractas. ¿A cuántos os gustan las matemáticas? ¿A cuántos os gusta la lengua y literatura? Ahora la pregunta, ¿a cuántos os gusta la psicología? ¿No? Pero también podemos entrar en valores, ¿no? Oye, ¿cómo yo evalúo un valor? ¿No? ¿Cómo yo evalúo la verdad, la fidelidad? ¿No? También hechos políticos también son objetos de actitud. Como yo, ¿no? Y en función de eso, yo voy a la gente, no solamente voy teniendo actitudes, sino que yo en mi comunicación voy exponiendo mis actitudes y en función de eso me voy relacionando con los demás. Muchos de los que me habéis tenido en clase tenéis una idea de cuáles son mis actitudes a ciertas cosas, ¿no? Y eso puede hacer que os acerquéis a mí para trabajar unas cosas, unas sí y otras no, ¿no? En este sentido. Con lo cual, la actitud va a tener siempre también esa función de expresión de valores y de ajuste social. Porque yo voy buscando también a las personas que, ¿no? Yo y todos nosotros, ¿no? que van compartiendo lo nuclear de nuestra vida, ¿no? En este sentido. Hasta ahora el repaso teórico no se da mucho la chapa, ¿no? Por ahora no. Vale, pero ¿todas las actitudes tienen la misma fuerza? ¿O hay actitudes que tienen más fuerza que otras? ¿Hay actitudes que son más nucleares? ¿Qué me dice una actitud que sea nuclear en su vida? Un objeto de actitud que sea nuclear, que oriente mi conducta. ¿Un valor? ¿Qué me dice un valor que oriente? No os pongáis tímidos, que nos conocemos todos, ¿eh? Valor de familia. Vale, por ejemplo, ¿cómo entiendo yo la familia? ¿No? Más valores que orienten mi vida.
La empatía, más. La religiosa, como yo entiendo, ¿no? También desde mi hecho religioso. Muy bien, más. La vocación. La vocación, muy bien. Más. La honestidad. La honestidad, la fidelidad, la lealtad. ¿Todo eso orienta mucho mi conducta? Evidentemente va a orientar mucho más potentemente la lealtad a mi conducta, ¿no? Que mi actitud hacia el brócoli, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pues hay actitudes que son más nucleares que otras y luego pues también va a haber actitudes que tienen una mayor fuerza que otras, ¿no? ¿Qué entendemos por fuerza de la actitud? Va a ser el momento en el que una actitud sea capaz de resistir al cambio. Va a ser una actitud muy fuerte. Va a haber momentos en los que nosotros vamos a tener muchos mensajes contraactitudinales, ¿no? Oye, yo tengo una actitud hacia, por ejemplo, decidme una actitud con la que hayáis discutido mucho. Oye, pues, por ejemplo, desde política, ¿no? Podemos hablar desde política, desde hecho religioso, como decía Jacobo, ¿eh? El fútbol también, ¿no? Entonces, tenemos una actitud muy concreta, tiqui, 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 tiqui. ¿Cuándo va a ser esa actitud muy fuerte? Cuando sea resistente al cambio. Cuando yo reciba mucho mensaje contraactitudinal, pam, 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 y yo sea capaz de poder mantener mi actitud. Seguramente porque soy capaz de poder defender esa actitud que yo también estoy teniendo. La estabilidad en el tiempo. ¿Hay alguna actitud vuestra que sea estable en el tiempo? Sí, ¿no? Oye, esa nuclear que yo estoy viendo, que está, esa honestidad, esa visión de la familia, ese hecho religioso, ese ser del Madrid, Jaime. Pues es nuclear, ¿eh? Evidentemente, esa valoración que estamos viendo va a ser muy estable en el tiempo. Y cuanto más estable en el tiempo y más resistente al cambio sea, evidentemente, más fuerza va a tener. Y con más fuerza va a impactar en nuestra vida. Esta chapa teórica que estoy pegando es muy importante, porque si no entendemos qué es la actitud, jamás vamos a entender qué es la persuasión y no vamos a poder entender entre una persuasión positiva o la manipulación, ¿vale? Así que perdonad que os haga esta pequeña introducción. La accesibilidad. Una actitud va a ser muy potente cuando me viene a la cabeza, cuando es central en mí, ¿no? Cuando yo de repente esa actitud está en mi vida y centra mi vida y aparece en mi vida, ¿no? Pues cuanto más aparece en mi vida en ese pensamiento consciente o inconsciente, os acordáis de los dos modelos de pensamiento, más fuerte va a ser, ¿vale? También cuando predice la conducta, ¿no? Cuanto más fuerte es. Más, yo tengo una actitud muy bonita, pero luego después soy incoherente. Tiene poca fuerza esa actitud, ¿no? Oye, a lo mejor en este momento de mi vida, hasta que a lo mejor pueda llegar a ser capaz de poder orientarla, ¿no? Y por último, un impacto sobre el procesamiento de la información, como estaba comentando. Cuando yo tengo esas gafas, ¿no? de esa actitud y yo me las pongo, cuanto más potente es ese foco, ¿no? Cuanto más pasa todo por ese filtro, más potente va a ser la actitud, ¿no? Entonces cada uno de nosotros podemos hacer un proceso de introspección de, oye, ¿cuáles son las actitudes nucleares de mi vida y cómo han ido evolucionando? Porque, una pregunta, Javi, ¿las actitudes son estáticas o dinámicas? ¿Preguntas o afirmas? Dinámicas. Dinámicas, eso es. Afirmamos. ¿Por qué? ¿Por qué son dinámicas? Estoy de acuerdo, por cierto, alguien dice, no, son estáticas. No se varían. Son dinámicas, ¿no? Por eso hay persuasión, ¿no? Porque por eso somos capaces de poder complementar y poder orientar esas valoraciones que tenemos, ¿no? Evidentemente son dinámicas, ¿no? Y van a ser complementarias, ¿no? Y vamos a ir, en nuestra vida, en función de nuestra experiencia, vamos a ir modificando, según vayamos teniendo mensajes contraactitudinales o según vayamos teniendo experiencia, esas actitudes van a ir modificándose en este sentido. Bien, esto muy rapidito porque es importante también. ¿Qué es la persuasión? La persuasión se va a definir como cambio de actitudes. Todo aquel mensaje que una persona emite a través de un canal para que otro lo reciba y tenga una modificación de la actitud. La modificación de la actitud se va a producir por dos vías. Una, por una radicalización, por una polarización. Oye, mira, yo realmente, pues, sí, valoro más o menos en positivo el brócoli, pero es que luego después llega Jaime, que es el friki de la vida saludable, y dice, es que mira, el brócoli por esto, y me radicaliza, me polariza hacia un extremo muy positivo. Pero imaginaos que a mí me encanta el McDonald's, ¿no? Y realmente, pues a mí me gusta mucho, ¿no? Pero llega un momento que en la misma conversación Jaime, que es un tío muy persuasivo, y me dice, mira, Álvaro, es que fíjate, estás pidiendo unos kilitos, ya tienes una edad, tienes que cuidarte ¿no? Y empieza a darme un mensaje, ¿no? Entonces, seguramente Jaime no vaya a conseguir que yo odie McDonald's, pero seguramente que, y perdón si me estáis grabando con McDonald's, ¿vale? Pero que llegue un momento en el que yo rebaje la polarización y vaya y mi valoración de ese Big King sea
un poquito más más neutra, ¿no? En este sentido. Eso van a ser las actitudes, porque realmente un cambio total de una actitud va a ser muy difícil, ¿no? ¿Qué elementos hay persuasivos? Primero, el emisor. ¿Hay emisores persuasivos? Sí. ¿Qué características tienen los emisores persuasivos? Pues mira, ahí lo podéis leer o podéis rascar. Poder. ¿Qué es el poder? Pues, por ejemplo, un político, ¿no? Ujú. Como está en un rango de superioridad o algo así, pues tiene más influencia, pero tiene más poder. Justo. Tú como profesor. Yo como profesor, ¿no? Bueno, ya te he puesto la nota, ya ese poder ya a lo mejor ya no, ¿no? Ya que te he puesto la nota ya no tengo ese poder, pero sí, evidentemente, un poder moral, un poder, ¿no? La persona que puede dar refuerzos y castigos, ¿no? En ese sentido, una persona que tiene poder puede ser una persona más persuasiva que otra, pero hay mucho más. ¿Qué personas pueden llegar a ser persuasivas? Y es que son dignas de admirar, o sea... Las que admiro, las que tienen atractivo, ¿no? Las que nosotros, como podemos ver, tienen credibilidad, son expertas, son honestas. Y fijaos qué importante es. Cuando hablemos de manipulación, vamos a ver cómo se puede llegar a falsear esto, ¿vale? Cómo yo puedo intentar parecer, ¿no? Que tengo una elevada credibilidad siendo experto y en esto, y puedo manipular y puedo parecer más en este sentido, ¿no? Y forzar una situación en este ámbito, ¿no? Aquel que es honesto, aquel que es experto. Mario. Yo iba a hablar de la... no es la que queda, pero la cercanía con una persona, es decir, una persona aleatoria de esta habitación intenta convencerme lo del McDonald's, me va a convencer menos que si me lo intenta convencer Javi, que es amigo mío. Como yo tengo como más cercanía hacia esa persona, o sea, es un punto a favor en general. El atractivo, ¿no? No solamente físico, que también, ¿no? La cercanía, la simpatía. Cuanto más vea parecida la persona que tengo enfrente, que me está vendiendo una idea, más fácil es que me pueda llegar a persuadir y mayor impacto va a poder tener en mí, ¿no? En este sentido. Bien, vamos a ver que vosotros como terapeutas, bueno, ¿cuántos de aquí os gusta la clínica? ¿Todos sois, la primera pregunta, ¿todos sois estudiantes de psicología o psicólogos? No. ¿Alguno que no lo sea? Vale. Poquitos, pero bueno. Vale. ¿A qué dedicas? Derecho. Derecho, pero también es importante. Ya lo sé. Biomedicina. Biomedicina, ¿no? Cosas importantes. Muy bien, muy bien. Bien. Para los que nos gusta la clínica, levantad la mano otra vez. Educativa. Social. ¿No? ¿Bien? Oye, en todo esto que nosotros estamos hablando, vamos a ver que cuando un psicólogo social ha de ser persuasivo. ¿Sí? Y veremos qué técnicas vamos a ver, ¿no? Pero tanto un psicólogo social, y no me voy a adelantar a lo que venga luego después, tanto como un psicólogo clínico, como un psicólogo educativo, recursos humanos, ¡ahí estamos! Que se me había olvidado casi también. ¿No tenemos que utilizar la persuasión? Por supuesto que sí, ya veremos cómo, ¿no? Y todos nosotros vamos a entrenar para hacer lo mejor posible en nuestro trabajo. Que os adelante una cosa, todo pasa por la persuasión, ¿no? Y todo, bueno, voy a entrenar para parecer creíble, y sobre todo serlo, ¿de acuerdo? En verdad. Atractivo, por supuesto, a través de la cercanía. Y por supuesto, ejercer poder. Y el poder también va a ser, no es algo negativo tener poder, ¿no? Lo negativo es ejercerlo de manera negativa sobre una persona, en ese sentido, ¿no? Pues también poder ¿no? Expresar ese poder de una manera accesible a las personas. El mensaje persuasivo. Evidentemente, cuanto más cantidad de argumentos, en principio, más persuasión vamos a poder generar. Depende. Si me gusta pensar, sí. Si no me gusta pensar tanto, a lo mejor no. Y también dependerá de la situación, ¿no? También dependerá de los distractores. La calidad del argumento. En principio, si a mí me gusta pensar, cuanto más montado esté el argumento, más me va a poder persuadir. Y por último, argumentos unilaterales. Si yo de repente tengo una única dirección y no hay contras, va a ser muy orientativo, ¿no? Pero si de repente empiezo a tener diferentes puntos de vista, pues esa persuasión, ¿no? Sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no, ¿no? Entonces, seguramente ese mensaje a lo mejor tenga menos poder de persuasión, ¿no? Y pueda ejercer menos impacto en mí. Variables del receptor. Esta parte va a ser muy relevante. Nosotros vamos a ser capaces de poder persuadir cuanto más conozcamos a los demás. En clase siempre digo una cosa. Lo primero para amar, ¿qué es? Conocer. Mira qué bien que he conseguido que esté ahí. Conocer. Si yo me acerco desde la verdad y desde el bien del otro, tengo que conocer.
¿vale? Esta estrategia también podemos ver que se le puede dar la vuelta y luego después hablaremos sobre ella. Pero cuando yo quiero un bien para el otro, cuando yo quiero amarle, cuando yo quiero hacer un bien hacia el otro, tengo que conocerle. Por eso hay diferentes variables del receptor que van a impactar en si es persuasivo o no. Lo primero, la necesidad de conocimiento. Hay gente que es muy inquieta intelectualmente y otra que no. Al que es muy inquieto intelectualmente le tienes que dar mucha vidilla, ¿no? Tienes que darle muchos argumentos. En cambio, esa persona que a lo mejor no es tan inquieta, la puedes llegar a abrumar o a aburrir. Y oye, esto lo comentábamos en clase, yo puedo ser muy inquieto con la psicología, pero si me hablas de estadística, ¿no? Pues a lo mejor no, ¿no? O yo puedo ser, no, mi carrera musical puedo ser muy inquieta, pero si me hablas de derecho, bueno, ¡uy! ¿No? Pues en función de esto yo puedo ser muy inquieto en unas cosas y en otras, ¿no? Qué importante es para poder persuadir ese psicólogo social, ese psicólogo educativo, ese psicólogo clínico, ser capaz de poder conectar con el otro y conocer desde ese punto, ¿no? Necesidad de estima o valía personal. ¿Qué es más fácil persuadir a una persona con una elevada... Los que habéis aprobado mi examen con excelente nota no vale contestar ahora mismo. No contesta ¿Qué es? nadie. No, hay por ahí quien ha sacado muy buena nota. ¿Una persona con baja autoestima o con elevada autoestima? Al de derecho, vamos a por ello. Lógicamente alguien tiene bajo autoestima. ¿Lógicamente? Lógicamente. A ver, Judy, dale la explicación. Baja autoestima, o sea, y alta autoestima. Porque, o sea, más el de alta autoestima, porque como que él tiene tanta alta autoestima que cuando la otra persona intenta persuadirte, como que te olvidas. O sea, dices, sí, bueno, lo que tú me digas como que me la pela, básicamente. Expreso poca motivación por ello, ¿no? Pero bien, fíjate, ni uno ni otro. Las personas que están mejor construidas, que tienen una autoestima más sana, son las personas que son más justo, ¿eh? No estoy hablando de manipulables, persuadibles. Si yo estoy muy seguro de mí, bien construido, seguro de mí mismo, yo puedo tener un encuentro contigo y modificar, variar las actitudes, porque tengo un encuentro contigo y soy capaz de poder escucharte. Si tengo una elevada autoestima, hablo casi de patología, ¿no? Lo que tú a mí me vas a decir lo que... ni de broma. Y si tengo una muy bajita autoestima, como voy construyendo inseguridades, no me fío. ¿De acuerdo? Entonces sí que es cierto que yo voy a tener que conocer, y si en terapia, en ámbito social, me encuentro con personas con muy bajita autoestima, voy a tener que trabajar con mucho cariño, ¿vale? Y trabajar y sabiendo que a lo mejor van a ser más resistentes a esa persuasión. Y si por el ámbito contrario me voy a encontrar con una persona muy exitosa y que tiene una autoestima sobredimensionada, no digo elevada, sobredimensionada, me va a costar entrar también en este punto, ¿no? Todos conocemos de las dos versiones, ¿no? Entonces, en el medio, en esa campana de Gauss, pues en las dos desviaciones típicas dentro, vamos a encontrar que esas son las personas que van a ser más abordables a la hora de poder ser persuadidas. Y por último, la necesidad de aceptación. Oye, si yo quiero ser genuino y te doy un mensaje y te digo, oye, mira, si tú te pones una sudadera morada, seguramente te vayan a valorar muy en positivo. ¿El resto por qué? Pero es que yo no quiero ser como los demás. Si yo soy muy genuino, no me lo pongo. Pero en cambio, si soy muy genuino, es así. Si me gusta mucho la complacencia del grupo, ese mensaje sí va a calar en mí. Con lo cual, si yo quiero ser profundamente persuasivo, la conclusión de todo esto es que tengo que conocer al que tengo enfrente. Si quiero hacer un bien para el otro, lo primero que tengo que hacer es escuchar, en este sentido, ¿no? Variables del receptor y luego las variables del contexto, que estas hoy son menos importantes, ¿no? Pero también, nivel de distracción. Oye, cuando yo vaya a afrontar una persuasión con una persona, si hay mucho ruido, oye, si yo estoy en un partido de fútbol y tal, no sé qué, y estoy muy metido viendo el fútbol con tal, y me dicen, oye, mira, mañana nos vamos a, yo qué sé, nos vamos a dar un paseo por el Retiro. Pues a lo mejor algo que es muy simple, es más fácil que te lo acepte. Pero si en ese momento empiezas a hacerme una disertación sobre algo muy profundo, mira, estoy distraído, en este momento no es, ¿no? Entonces sí que es cierto que a mayor nivel de distracción, cuanto más simple sea la propuesta persuasiva, más impacto va a tener. Y en cambio, cuando tengamos a la persona con menos distracción, propuestas persuasivas más complejas vamos a poder tener. Con lo cual también no solamente hace falta conocer, sino también preparar, ¿no? Cuando nosotros vamos a querer ser persuasivos, vamos a tener que preparar esas propias situaciones. Pero ¿qué diferencia hay entre condicionado y determinado?
Ahí está, Jacobo. Ahí está. Cuando yo digo que el contexto me determina, estoy negando mi capacidad de poder decidir. Ojo, cuando nosotros leemos psicología social, y la psicología social, cuando lees los manuales, está exenta de antropología, no la ves, no la percibes. Si tú la lees, puedes decir, oye, es que mira, el nivel macro, el sistema, el momento histórico en el que vivo, mi familia, mi contexto, impacta tanto sobre mí que es que fíjate que yo no tengo... ¿Condicionados o determinados? Condicionados, ¿vale? Porque este punto es determinante. En ese, ahora sí, para poder entender, ¿no? Sí que es nuclear, porque somos libres. Sí. Y esta cuestión, yo en clase hasta en algún momento seguramente me había visto enfadado, ¿no? Pero no. ¿Somos libres? Sí. Ojo, hay muchos momentos en los que las personas cuestionan esto, No, Álvaro, como yo no puedo elegir todo lo que quiero, entonces no soy libre. Yo siempre pongo el mismo símil. Yo soy libre, yo puedo abrir la ventana y puedo decidir saltar. Lo que no puedo decidir es que no me caiga. Ojo, ser libre no es tener todas las opciones. Ser libre es poder, en cada momento, ser consciente de las elecciones que tengo y tomarlas. ¿Sois libres? Sí. Y tenemos que luchar por serlo y cada vez más en ese sentido. Con lo cual, ahí hay que hacer una gran definición. Y esto es nuclear, porque en función de cómo tú ves a la persona, cómo tú entiendes al ser humano, vas a hacer un modelo de persuasión o de otro, ¿vale? Y si tú entiendes que hay que respetar la libertad de las personas, tu modelo persuasivo va a cambiar, ¿de acuerdo? Y es nuclear y fundamental en este sentido. ¿Por lo cual somos libres? Sí. No te oigo. Sí. Yo tampoco. Yo tampoco. Pues sí. Y la pregunta, oye, Álvaro, si el hombre es libre, ¿debemos de persuadir o debemos de respetar todas las opciones? ¿Debemos de persuadir? Os pregunto. Sí. ¿Por qué? Si yo soy libre, ¿por qué me vas a persuadir, Elena? Si yo soy libre, soy dueño de mi destino, ¿por qué me has de persuadirme? Vale, no te voy a obligar, pero, oye, yo me puedo confundir en el uso de mi libertad. Yo con el uso de mi libertad me puedo estar haciendo daño. Sí. Ojo, es que la herramienta fundamental de vuestro oficio es la persuasión. Con lo cual, sí, tengo que respetar la libertad del otro, pero sí, en ciertos momentos yo tengo que hacer propuestas de bienestar. Y esto no es moral ni ética, esto es ciencia. Vosotros sois psicólogos, sabéis los comportamientos que ejercen daño a las personas, ¿o no? ¿No? Y en función de eso, tenemos que desvelar la verdad, ¿no? Y en cierto momento, bueno, pues por poder decirlo, ¿no? En este sentido. Yo con esto luego puedo poner un ejemplo de intentar ser persuasivo con el uso del cannabis, ¿no? Sabéis que me pego muchísimo con el tema del cannabis, ¿no? Pues hablaremos sobre esto, ¿no? En este sentido. Con lo cual, ¿debemos ser persuasivos? Chicos, es el fundamento de nuestro oficio, ¿vale? Con lo cual, sí, rotundamente sí. ¿El ser humano es libre, como estaba comentando? Hablamos de ese paradigma. Oye, si entiendo que el ser humano es libre, tengo que actuar en consecuencia, ¿vale? Y aquí es lo nuclear y en lo que en cierto momento puede llegar a hacer que nosotros tengamos actitudes, bueno, pues en vez de persuasivas, que rocen en cierto momento la manipulación, ¿vale? En este sentido. El mensaje persuasivo ha de buscar siempre el bien del otro, evitando impactar en la voluntad de los demás por intereses particulares alejados del receptor. Este es lo nuclear, ¿no? Entonces, vamos a entender, chicos, que la persuasión y que la manipulación utilizan las mismas técnicas. Yo me acerco a vosotros manejando mi tono de voz, manejando mi expresión corporal, manejando, ¿no? Intentar parecer que tengo poder atractivo, ¿no? Y lo manejamos, y por supuesto que es bueno intentar impactar sobre las personas, pero siempre desde el bien del otro. En el momento en el que yo me acerco al otro para buscar mi bien, eso no es persuadir. Y es el concepto negativo de la persuasión, la manipulación. Entonces, ese es el primer tic, ¿no? Cuando yo estoy buscando mi bien y no el de Miquel, y te vendo una película buscando mi bien, entonces estoy manipulando, no estoy persuadiendo. Pero en cambio, si yo, en ese conocer que os estaba comentando, ¿no? Conozco a Miquel y busco su bien, e intento que haga un cambio, tú, en ese momento estoy siendo persuasivo, ¿vale? La intencionalidad. ¿Qué estoy buscando cuando me acerco a una persona?
es cierto que muchas veces que puede ser muy sutil esta diferencia, ¿no? Cuando yo estoy en terapia, cuando ya sea en ámbito social, ya sea en ámbito clínico, en educativo, en recursos humanos, pues evidentemente ese matiz es difícil, ¿no? Pero es el primer matiz que vais a tener que tener. ¿Desde dónde me acerco? Y a mí no quiero que juzguemos a los demás, ¿eh? Yo de hoy, mi gran objetivo sería que tuvierais muy claro cómo yo me quiero acercar a mis pacientes, cómo quiero acercarme a mis usuarios, cómo quiero ser yo como profesional, ¿no? Entonces, ¿desde dónde construyo, no? Pues la primera parte donde tenemos que construir es desde el bien del otro, buscarnos el bien del otro. Bien. El segundo punto es que nuestros mensajes siempre tienen que estar construidos en verdad. ¿Es lícito que buscando un bien mayor? Una pregunta anterior. Cuando una persona te está manipulando, también te hace pensar que lo hace, o sea, que lo que te está diciendo lo hace por ti. ¿Me estás explicando? Entonces, ¿tú cómo puedes diferenciar realmente que lo está haciendo por mí o me está haciendo creer que lo hace por mí? Menos mal que no vienen los mayores, no están aquí los profesores. Ahora puedo hablar con... Cuando tú sientes que te la lían, o sea, cuando de repente dices tú, esto me la está liando, ¿no? Me la está liando, ¿no? Me estás camelando, me estás tal, ¿no? Estás buscando un bien oculto, o sea, es cierto que es muy difícil meterse en las motivaciones del otro, pero al final cuando el término, eres un liante, ¿no? El término liante, dice, oye, pues esto, cuando realmente no hay una verdad, hablaré de la verdad, ¿no? Cuando realmente hay una intención oculta, cuando sí, pero no, es cierto que tú, ojo, cuando eres persuasivo pones al servicio de ese cambio de actitud del otro toda tu inteligencia y toda tu capacidad, evidentemente, pero ojo, ¿os acordáis de la diferencia entre psicopatía y sociopatía, no? Pero es que hay gente que el mal existe. Vale, el mal existe. Y utiliza también las mismas técnicas. Ojo. Entonces, evidentemente, también va a tener un punto de percepción, ¿no? Y cuando llega un momento en el que tú recibas un mensaje persuasivo, ¿esto a quién beneficia? ¿A él o a mí? ¿Vale? ¿Y esta persona está pensando en mí o está pensando en él? Pues está pensando en los dos, ¿no? Porque a lo mejor, imagínate, en un matrimonio, ¿no? Está pensando en él, está pensando en mí, está pensando en el bien del matrimonio. Entonces siempre hay ir buscando la motivación del otro. Y cuando tengas dudas, preguntad. ¿Vale? Os acordáis del prejuicio, ¿no? También. Pero preguntar a una persona que te está manipulando. Confrontar. Una amiga, por ejemplo, y otro, ¿con esto quién gana tú? Y de repente... No, bueno, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Vamos a ser claros también en cierto momento, si las intenciones están claras, ¿vale? En este sentido. ¿Más o menos? Bien, siempre ha de ir construida en verdad. Por un bien mayor yo puedo ocultar información. Por un bien mayor yo puedo utilizar un mensaje persuasivo con medias verdades. Por un bien mayor yo puedo intentar, yo puedo mentir. No. Grábatelo, tatúatelo. El fin no justifica los medios. En ningún caso. ¿Vale? Pero, y en terapia lo vais a ver. Esto lo vais a ver también en dos situaciones, ¿eh? Ojo, que también la verdad se revela. Cuando llega un momento en el que yo me siento engañado, en ese punto, con un mensaje persuasivo, yo no me fío. Esa honestidad y sinceridad falla. En las amistades se ve, en terapia también. Sí. Luego os voy a poner un ejemplo, ¿eh? De cómo si yo no utilizo toda la verdad que está disponible, cómo puedo tener esa sensación de que me la estás liando, ¿no? Con lo cual, ojo, que también la verdad se revela, ¿no? Que si tú construyes mensajes persuasivos en mentira, luego pues también revientan, ¿vale? Pero un mensaje persuasivo no se puede construir en medias verdades. Un mensaje persuasivo no puede construirse en mentira. Si yo tengo un bien, lo tengo que perseguir con los medios adecuados. Y si no consigo ese cambio, chicos, tengo que asumir, o sea, cuando os he dicho, el hombre es libre, y habéis dicho todos que sí, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pues me toca respetar la libertad del otro, ¿eh? Ojo, que cuando yo tengo un mensaje persuasivo, intento, y Alicia, pam. Y a lo mejor Alicia me dice, mira, es que no. Es que yo no lo veo como tú. Es que yo no comparto esto. Señores, si yo creo que el ser humano es libre, que es una de sus grandes potencialidades, tendré que respetar que Alicia es libre para poder decidir si sí o si no. Bien.
si se ejerce sobre niños la persuasión, por ejemplo, tienen mucha menos libertad para discernir lo que está pasando. Ahora te voy a poner un ejemplo que me pasó en el centro, ¿vale? Pero, por ejemplo, una cosa es la educación, ¿no? Entonces, ten en cuenta, cuando educamos en libertad, esto Teresa me ha escuchado mucho, ¿no? Oye, yo cuando educo, y me habéis escuchado mucho, que yo como padre, la función parental va modificándose. Álvaro no es el mismo padre cuando Carlota tiene 3 meses, 3 años, ahora que cumple 8, que cuando cumpla 15. No puede ser mi mismo rol. Entonces, evidentemente, la mayor carga de valores, cuanto más absorbe, es muy al principio, ¿no? Y ahí yo le cuento, le digo, y ella, para Carlota yo ahora mismo, ¡buah! ¿No? Pero dentro de un par de años, ¿no? Serán los contextos. Entonces, sí que es cierto que una cosa es educar, ¿no? Y en valores y trabajar y demás, pero también es cierto que cuando tú educas en libertad a tu hijo, lo que haces es libre pensador. Entonces, en este contexto lo que te quiero decir es que si tú educas desde el respeto también a la decisión del otro, cuando el chaval, pero es que es mucho más efectivo, se le proponga algo, va a poder elegir y no se va a dejar ya, por ejemplo, por la presión de grupo, ¿vale? Que muchas veces presión de grupo y manipulación, luego después hablaremos de los Power Rangers, van unidos, ¿vale? Pero al final, cuando tú puedes ejercer persuasión con tu hijo, por supuesto, ¿vale? Y al principio es mucho más, bueno, pues de educación y de valores y de modelado que un mensaje directamente, ¿no? Al uso. Pero sí que es lo que se ejerce, ¿no? Desde que son pequeñitos, toda la vida, ¿no? Vamos haciendo esa persuasión, esa información que vamos apuntando para ese cambio de actitudes. Bien, os decía, en verdad, ¿vale? Tiene que ser siempre mirando al otro, en el bien del otro, y siempre en verdad, ¿vale? Y respetando que la otra persona es libre, ¿no? ¿Recordáis? ¿Somos libres? Sí, ¿no? Entonces, Álvaro, si tengo que respetar la libertad del otro, si tengo que construir en verdad, ¿yo puedo utilizar técnicas directivas? Oye, tengo que respetar la libertad del otro. ¿Yo puedo tener técnicas directivas en terapia orientada a un objetivo? Sí. ¿Puedo o debo? Debo. Oiga usted, es que esta persona lo está pasando mal. Oiga usted, es que este factor de riesgo entre el consumo de drogas es real y es evidente y está haciendo un daño atroz, ¿no? Que yo en terapia, que no, nosotros, esto no es moral, esto es ciencia. Y también si fuera también moral, pero esto es ciencia. Nosotros sabemos que hay diferentes factores de riesgo que están impactando en la adolescencia, ¿no? Y que están haciendo mucho daño, ¿no? Consumo de cannabis, consumo de pornografía, no tendremos que hacer cosas para intentar paliarlo, ¿no? En este sentido. Pues en este sentido, como vamos tirando y tenemos datos científicos que podemos hablar y yo como técnico impacto sobre ello, ¿no? Y yo puedo hacer preguntas abiertas, respetando la libertad. Chicos, lo que me recordáis, ¿no? Que tenéis ahora, cuanto más hago pensar y cuanto más hago sentir a una persona, mi respuesta persuasiva va a ser más potente. Y eso es a través de preguntas abiertas. En adicciones trabajamos con la entrevista motivacional. Preguntas abiertas que te hacen plantearte, te hacen pensar, te hacen sentir. Y al final, cuando yo te hago pensar y te hago sentir, yo no te estoy imponiendo una idea. La estás generando tú, ¿no? Y en ese poner en juego esa idea que te estoy poniendo con el resto de tu sistema de valores, con el resto de tu vivencia, ahí se produce algo que cristaliza y que es fuerte. En cambio, si tú impones, eso dura poco. Si tú, bueno, pues tienes una charleta mínima, dura poco, ¿no? Pero cuanto más potente es lo que hagamos, ¿no? Cuanto más hagamos pensar, cuanto más hagamos sentir en intervenciones clínica, educativa, laboral, social, más capacidad persuasiva vamos a tener, ¿de acuerdo? Con lo cual, sí, podemos ser directivos, sí, porque estoy buscando tu bien, sí, porque el consumo de cannabis te está haciendo daño, sí, porque el consumo de pornografía te está haciendo daño, sí, porque tienes un autoconcepto mal construido, sí, por cualquier problemática que la persona por la que venga a vernos está siendo afectada. Pues claro que sí, porque nosotros hemos estado estudiando a través de todo nuestro, ¿no? El DSM-5, ¿no? De todo de psicopatología, hemos estado viendo que hay una tradición de estudio de cómo nosotros podemos ayudar a las personas en este sentido. Y si lo unimos con la antropología, mucho más potente, ¿vale? En este ámbito. Y por último, ¿qué pasa cuando una persona no acepta mi propuesta persuasiva? ¿Qué pasa? Oye, es que estoy viendo que haces tu modelo de intervención, trabajas, o un amigo, ¿no? Esto lo vemos mucho, ¿no? Típico amigo que ves que esa chica no te conviene, ¿no? O esa amiga, o sea, chicos que no
¿no? Y que no te hace caso. Y tú tu mensaje. Pim, 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 pim. En terapia también, ¿no? Y ver, pam, 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 pam. Cuando una persona no acepta tu propuesta persuasiva, ¿qué hay que hacer? Buscar la estrategia, pero machacar va a ser una buena alternativa. No. Porque a lo mejor imponemos un punto de vista diferente. En cierto momento os recordáis lo del respeto a la libertad, ¿no? El respeto a la libertad no es dejar que la gente haga lo que le dé la gana, mucho menos. Es aceptar las consecuencias de sus propias decisiones. Pero en cierto momento, si me estoy confundiendo, se está confundiendo la persona, también tengo la obligación también de decírselo, ¿no? En este sentido. Voy a respetar tu decisión, pero también te digo que esto tiene unas consecuencias, que te vas a estampar por ahí. Ten cuidado. Y para cuando te estampes, no te preocupes, yo estoy contigo. ¿Vale? Y es estar, ¿vale? La persuasión va a ser siempre reconociendo la libertad de las personas, siempre en verdad, siempre orientada y por supuesto siempre respetando la decisión del otro, ¿vale? Bien, chicos, ¿en qué momentos he tenido yo situaciones? Os voy a contar dos cosas. Uno, cómo desarrollo yo un programa desde la persuasión, ¿vale? Que yo voy a hablar del programa de tratamiento del consumo de drogas que aplicamos en Teresa de Calcuta. Y luego después, la situación que a mí más me ha tentado a ser manipulativo. ¿Por dónde queréis que empiece? Por la tentación. Bien. Bien, os pongo situación. Tenía un chaval, yo por aquella era todavía educador, tenía un chaval, bueno, pues de etnia gitana, era gitano rumano, eran nómadas, eran una familia, pues bueno, pues de una madre muy joven, eran 4 o 5 hermanos, este era el mayor, ¿no? No escolarizado, casi no habla castellano, un chaval muy fuerte, pero un chaval muy básico con muy poca autonomía, ¿no? Que te llegan, casi no sabe ni ducharse, no sabe ni coger los cubiertos, ¿no? Pues, ¿no? Y había ejercido mucho robo con fuerza, mucho robo con violencia, ¿no? En cierto momento. El chaval empieza a vincular en el centro, a través del deporte, a través de las transversales, empezamos ya, bueno, pues a luchar de esta manera, comer de esta manera, os cuento una anécdota. Nochevieja, Nochebuena de no sé de qué año. Llega un momento que el chaval no había visto un langostino en su vida. Y de repente ponemos los langostinos. Ya, en la mesa, tal, no sé qué. Y llega el chaval, coge el langostino y por la cabeza, sin pelarla. ¿Qué haces, chaval? ¿No? Y llega un momento en el que el chaval empieza a vincular. Y llega un momento en el que dice, Álvaro, estoy preocupado. Estoy preocupado porque mi madre, bueno, en la situación en la que nos encontrábamos, me presentaba a mujeres, que bueno, sean mujeres o sean hombres, me da igual, y me prostituía, ¿no? Entonces, el sustento económico de mi familia era mi cuerpo. En el momento que el chaval te lo cuenta angustiado y agobiado, porque sabe que el sustento económico de la familia, cuando él está en el centro, va a pasar a ser su hermano pequeño. Tracata. Y el chaval te dice, Álvaro, ¿qué puedo hacer? Y tú sabes que la respuesta está en servicios sociales. ¿Os acordáis de los de social? Lo vamos a estudiar, ¿no? La respuesta está en servicios sociales. Claro que sí, informar. Hay que informar porque tus hermanos están en riesgo. Y tú no puedes volver a ese contexto. Y el chaval te pregunta, Álvaro, ¿y qué pasa si yo informo? Ahí entra el momento. ¿Una actitud manipulativa? ¿Cuál hubiera sido? No te preocupes. ¿Qué? Pues que no va a pasar nada, que todo va a ir bien, que todo va a estar bien si haces eso. Como una sensación de tranquilidad que en verdad no va a ser así, porque se va a pasar momentos difíciles y chungos, pero claro, eso no es llamativo, por así decirlo. Si ese chaval te pregunta qué va a pasar, evidentemente hay un bien mayor, un bien suyo y un bien del hermano. Y del resto, y de esa familia. Pero yo tengo que ser capaz de poder transmitirle que lo mejor que puedo hacer es salir de ese contexto y es proteger a su hermano. Primero, salir del contexto y a través de esa denuncia, es decir, proteger a sus hermanos. Y decirle que seguramente no es el momento, no se va a volver a su casa, que ahora mismo su familia no es un sitio seguro para él. Y que seguramente se haga una investigación y que a lo mejor los hermanos pues tampoco estén. ¿Os acordáis de la ambivalencia, no? Ese concepto tan maravilloso que radical, ¿no? Sí, pero ojo que mi madre, Pues ahí ha sido la situación más compleja en la que yo me he visto tentado a poder ocultar información.
Pero la verdad prevalece. ¿Qué hubiera pasado si ese chaval le hubiera engañado? Y le hubiera dicho, no pasa nada. Y llega el técnico, le hace la entrevista, tal. La han liado. Claro, no te preocupes que no te vas a ir con tu madre, que esto lo vamos a solucionar entre tú y yo, que tal, que no sé qué verás. Revientas el vínculo. Aquí, aparte que la manipulación tiene las patas muy cortas. Si yo por un bien mayor engaño, si yo por un bien mayor miento, se tiene muy bien. ¿Vale? Yo siempre os voy a pedir que propongáis cambios en verdad. Porque además el chaval sabía lo que estaba preguntando. O sea, y sabía lo que iba a pasar, ¿no? En ese punto. Finalmente el chaval fue capaz de poder buscar una alternativa, ¿no? Bien, y cuando ese es el punto, ¿no? En el que yo me he podido ver muy tentado a buscando un bien mayor, porque chicos, yo a vosotros os asumo que siempre vais a buscar el bien del que tenéis enfrente, ¿eh? Ni siquiera voy a plantearme un escenario contrario, ¿vale? Pero hasta incluso cuando buscas el bien del otro, te vas a ver tentado a no respetar la libertad del otro. Porque ¿cómo vas a elegir bien? Imaginaos que el chico, eso tiene otra situación, ¿eh? Esa es la libertad suya. Yo como técnico, sabiendo la situación, evidentemente hubiera tenido que informar si el chaval no da el paso. Evidentemente, ¿vale? Yo no podía dejarle en situación de explotación ni a su hermano ni a él, evidentemente. Pero es muy diferente que él sea consciente y dé un paso y una respuesta y él sea motor de ese cambio que se lo impongan, ¿no? Que yo hubiera actuado sí o sí, por supuesto. Pero qué importante es esa voluntad. Bien. ¿Y qué pasa si él decide no denunciar, pero tú sabes esa información? Que tú la pones en conocimiento de servicios sociales. Pero también te cargas ese vínculo. No, pero tú no. A ver, no. No, porque tú en ese momento, o sea, tú no puedes tener, por la verdad y el bien no puedes tener miedo. Y también hay que priorizar, ¿eh? O sea, que llega un momento en el que yo te explico el por qué tienes que hacerlo. Y también te explico que si no lo haces tú, o sea, si esto no sale, en algún momento sabes que yo ante esto tengo que cuidar. Es que tu responsabilidad, mi responsabilidad es tu bienestar. Listo. No puede ser. ¿Vale? Y evidentemente, pero no es lo mismo que te engañen, no es lo mismo que te mientan. O sea, que el objeto tiene que ser el bien del otro, ¿vale? Y cuando la otra persona, si esto lo vemos todos, ¿no? En algún momento se han castigado con razón. ¿Y qué pasa? Pues me han castigado, pues ya está. Pues ya está. ¿No? ¿Y esas cosas te hacen crecer? Pues por supuesto que sí, ¿no? No es lo mismo, ¿no? O sea, pero hay momentos en los que yo tengo que abordar situaciones que son complejas, que son difíciles, y eso en mi antiguo trabajo pasaba todos los días, ¿vale? Pero bueno, pero mirando en tu bien, mirando por qué, tomo esta decisión, pero explicas el por qué. Y explicas por qué haces las cosas, ¿vale? No es un artículo 33. Es un... No te lo explico. Le va a causar rechazo, ¿no? Claro, a lo mejor. O sea, a lo mejor no vuelve luego contigo la misma confianza. Es posible. Pero también tienes que buscar tú el bien del otro, ¿vale? ¿Somos libres? Sí, pero también eres un buscador de verdad y de bien. Ojo, y tienes obligación legal. Independientemente de que busques el bien y demás del resto, pero además que tienes obligación legal de hacerlo, ¿eh? Entonces sí que es cierto que lo mejor es que tú persuadas, que tú trabajas sobre él, ¿no? Que tú seas capaz de poder, pero siempre en verdad, ¿vale? Y luego después, oye, mira, pues en otro momento me contaste esto, tú no quieres hablar con el técnico, pero entiende que yo no puedo permitir esta situación, que mi obligación es cuidarte. Pero eso no viene, o sea, que eso viene de una manipulación previa, que el chaval te percibe como honesto, con poder, ¿no? Y él dice, no, tú no, pero yo sí, ¿vale? Sí. Esa persuasión, o sea, tú cuando intentas persuadir para que el chaval sí que lo comunique él, ¿no sería también una no sería una manipulación? Yo estoy buscando su bien. Le estoy diciendo la verdad. Estoy respetando sus tiempos. No lo sé. O sea, ¿cuánto puedes dejar que... ¿cuánto tiempo puede pasar desde que el chaval te lo comunica hasta que uno debe comunicarlo? A ver, yo a mi niño lo tengo en el centro, con lo cual no tengo prisa por él. Pero por los demás. Por los demás, en ese punto, sí, pero también sí que hay técnicos que en una situación mucho más compleja de lo que te he contado. Los técnicos saben que es una situación muy compleja, muy difícil, están detrás de ello, pero está jugando, o sea, que hay muchas situaciones de mucho riesgo, ¿no? En este punto. Entonces, pero tú desde la verdad, y mira, no está manipulando, está diciendo, oye, mira, te expongo la situación y te digo lo que va a pasar, ¿no? Y te digo, o proteges tú o protejo yo.
no lo planteas en ese punto, ¿no? Porque además no hizo falta plantearlo así. Pero oye, tú entiendo perfectamente que no quieras sentimiento de traición hacia su madre, ¿no? Traicionar a tu familia, entiendo que no quieras tal, pero también entiende que yo no puedo permitir ver a tu hermano dentro de 2 años aquí. Porque es lo que va a pasar si sigue esta situación. Y lo transmites desde el bien de la otra persona, desde la verdad, desde la libertad, desde el respeto de, ¿vale? Pero allá no te estoy persuadiendo, te estoy comunicando mi decisión de cuidarte, no es persuasión, ¿vale? Y a ella no me importa, pero ya el objetivo no es persuadirte, ya el objetivo es cuidar a un tercero, ¿vale? ¿Vale? Bien, ¿cómo podemos plantear actividades potentes, programas de intervención potentes para que sean persuasivos y no manipulativos? Haciendo pensar y haciendo sentir, ¿no? O voy a vender mi libro. No, que no es un libro, ¿no? El programa de tratamiento para el consumo de drogas que aplicamos a 420 chavales en el Teresa de Calcuta. Fue mi tesis doctoral. Bien, lo primero que yo trabajaba, primero era una vinculación, ¿vale? No te pueden percibir como honesto, como sincero, como leal si no te conocen. Ojo, cuando vosotros sois psicólogos, bueno, ya sois psicólogos, cuando ejerzáis, ¿no? En ese punto, cuando llegue un momento, perdonad para los de derecho, pero cuando ejerzamos, no imponemos. Y el vínculo se gana, no se supone, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es ganar esa vinculación. Y para poder yo ser persuasivo, tengo primero que poder conocer, ¿vale? Entonces, yo lo primero que hacía eran unas técnicas, unas sesiones de psicoeducación. Vamos a hablar de drogas. ¿Qué es una droga? Drogas, cualquier sustancia que ingerida por cualquier vía es capaz de poder alterar el sistema nervioso central, de manera de tres, y empiezas a pero no que te digo de la chapa. ¿Para ti qué es la droga? ¿Para ti qué es la droga? ¿Para ti qué es la droga? ¿Por qué la gente consume drogas? ¿No? Y en función de verdad das información. Y ahora después te pregunto, ¿y tu vida? ¿Y por qué consumías tú? Y validas lo que dicen. No validas lo que te comentan. Vale, sí, para ti tenía un refuerzo. Una pregunta, chicos, ¿por qué la gente consume drogas? Lo primero. ¿Por qué la gente consume drogas? Porque le gusta. Pues bueno, no lo voy a negar. ¿Te gusta consumir drogas? Muchas veces que parece que no, ¿eh? Me gusta consumir drogas, vale, bien. ¿Qué más me valdría? ¿Qué más? Pan, ¿no? Todos los R más que podías leer. Tiki. Vale, eso ha sido la droga en tu vida. Eso es positivo. Lucía, negativo. ¿Qué ha tenido? ¿No? Vale, entonces tú validas, porque lo que espera el chaval es que tú le pegas una chapa de lo mala que es la droga. No. Vamos a ver qué ha sido la droga en tu vida, ¿no? El consumo, en positivo. Vale, y en negativo, ¿qué has tenido que hacer para consumir? ¿A quién has tenido que hacer daño? ¿Qué impacto ha tenido en ti? ¿Cuándo has discutido con? ¿No? ¿Análisis funcional os suena? ¿No? Evaluamos, ¿no? Antecedentes, conducta, problema, consecuencias. ¿Bien? Y entramos en la vida del chaval. Y también le damos información. ¿Os suenan las fases de cambio de Prochaska y de Clemente? ¿No? Y te cuento cómo una persona puede llegar a cambiar. Habéis visto seguramente, pues soy muy de TikTok, ese tío que va en una escalera y se cae en una cama elástica, que se levanta y se cae en una cama elástica, que se levanta y se cae. No, pues eso es la escenificación muy bonita de Prochaska y de Clemente y sus fases de cambio, ¿no? En este sentido. Y le explicas las diferentes fases de cambio. Y luego después le preguntas, ¿qué quieres? ¿No? Pero antes de que tú decidas, te voy a hacer pensar y te voy a hacer sentir. Y yo le hacía una propuesta. Oye, ¿cuándo te has sentido querido, amado y protegido? Recuérdalo. Míralo. Ahora, con esas emociones, si sales bien de aquí, si no la lías, proyecto de 5 años. ¿Lo tienes? Dibújate. Escríbete. ¿Qué vas a estar haciendo? Contrario. Oye, ¿cuándo te has fallado a ti mismo? ¿Cuándo lo has liado? Muchas veces cuando entran en la grume es el calabozo, ¿no? Están ahí los chavales ahí, ¿no? ¿Recuerda ese día? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué tal? ¿Qué emociones tenías? Pam. Oye, si la lías es probable que vuelvas otra vez a esto, ¿sí, verdad? Imagínate en 5 años así. Propuestas, yo te hago pensar y te hago sentir. Pero piensas tú, sientes tú. No te impongo, simplemente hago preguntas abiertas. Y luego después te digo, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguir consumiendo, sí o no? Pero después de que te lo has trabajado, que has vinculado, que has dado información, que lo tienes enganchado, que lo conoces,
que le hablas en verdad, que respetas su decisión. Una vez que lo tienes, ¿qué quieres, Jaime? Y ahí el chaval decide. Y yo no te impongo el cambio, lo decides tú. ¿Quieres o no? ¿No quieres? Ya sabes lo que hay. No te lo digo yo, ¿eh? Te has dibujado tú, te has escrito tú, te has descrito tú. Ojo, también es cierto que en ciertos momentos hay que distinguir entre fecundidad y eficacia. Todo lo que hagáis en terapia muchas veces no va a florecer de primeras, ¿eh? Y tú puedes tener un mensaje y le puedes dar un mensaje a una persona, pam, 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 y yo todos esos chavales, casi ninguno le he visto florecer lo que trabajamos. Pero luego después te los encuentras y te cuentan y te dicen y tal, y lo que haces a lo mejor no es eficaz en el momento, que también, pero es fecundo después. ¿Vale? Entonces tú propones ideas, haces pensar, haces sentir, y eso ahí se queda, ¿no? ¿Y? Se va cogiendo, y el chaval se queda con eso. ¿Quieres cambiar? Pues yo te explico cómo. Manejo del deseo. Técnicas de manejo de deseo, modificación de estilo de vida, prevención de recaídas, lo típico, ¿no? Ahí ya entra más lo típico, traca, taca, 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 taca. Esas son las dos propuestas que, bueno, la propuesta que yo realicé intentando ser muy persuasivo y siempre respetando al chaval. Y siempre intentando ser lo más cercano posible a él, ¿no? Y de esa manera intentar respetar su decisión y su voluntad, porque, ojo, la droga le gusta y la droga tiene su espacio. Y si tú quitas la droga, tendrás que darle algo donde se apoye, ¿no? Tendrás que reforzar el autoconcepto, autoestima, tendrás que reforzar esa vinculación familiar, tendrás que reforzar otras muchas cosas, ¿no? Esa gestión de emociones, tendrás que reforzar todo eso, ¿no? En ese punto. Siendo consciente de lo que quitas, tendrás que dar cositas también, ¿vale? Bien, chicos, dicho esto, y para no irme de la hora que me dieron, ¿qué diferencias, como resumen, qué diferencias hay entre persuasión y manipulación? Primero, la persuasión siempre orientada al bien del receptor, basada en verdad, directiva y respetuosa con los tiempos. Y por último, manipulación orientada al bien del emisor, basada en medias verdades o en mentiras, impositiva y poco respetuosa con las decisiones de los demás. Así que estoy aquí para todas las preguntas que hagáis. ¿Puede llegar a discutirse, o sea, cuando esté discutiendo, debatiendo, lo que sea, con una persona, puede llegarse a que se encuentren dos bienes de la misma como intensidad y tal, que, o sea, ¿cómo persuades ahí? Porque quiere decir, los bienes son iguales, puede llegar a producirse una situación en la que los bienes sean iguales para la persona. Es que no sé cómo decirlo, o que sea indiferente, por ejemplo. Voy a ver si es un buen ejemplo, no estoy segura. Vamos a decidir de qué material vamos a poner este suelo. Entonces, decidimos que este suelo podemos elegir dos materiales. Uno beneficia a las personas que caminan porque es más blandito y hay beneficio para el pie o lo que sea. Y la otra, pero es muy difícil de limpiar. Entonces, la otra es que es más difícil de limpiar, por lo que a las personas que limpian el suelo les beneficia más el otro tipo de suelo. Es cierto que en ese contexto también hay que respetar también, o sea, pues al final tú me estás persuadiendo, pero a mí ¿qué me importa más? ¿Quién limpia o quién manda? A ti te importa a lo mejor uno, a mí me importa a lo mejor otro, tú me das la opinión. Bueno, yo me pongo en mi suelo y yo te voy a escuchar, te voy a validar todo eso, pero al final vas a tener que respetar también mi punto, mi decisión, ¿no? En ese sentido, ¿no? Oye, que te vas a confundir, que tiene que ser blandito. Es que tiene que ser por mucho que luego después se toque de tal, pero se puede decir, pero al final, ojo con el respeto a la libertad. ¿Vale? Es que no es trivial, ¿eh? Es que estamos hechos para tomar decisiones y somos el fruto de ellas, ¿eh? Qué bonito es, ¿eh? Qué bonito es, ¿no? Habéis leído todos, os han mandado leer, ¿no? El hombre en busca del sentido, ¿no? Lo habéis leído, ¿no? ¿Quién no lo ha leído? ¿Cómo no lo habéis leído? ¿Quién está ahí? ¿Vale? Y ahí vemos cómo hasta en situaciones totalmente inhumanas, una persona es capaz de poder decidir qué actitud tiene y qué actitud tiene hacia el sufrimiento. Entonces, es que es nuclear. Es que si yo creo firmemente en que somos libres y en ese punto tenemos que ser totalmente consecuentes. En ese ejemplo del suelo, si me pones otro ejemplo a lo mejor tenemos que ver, ¿no? Pero ese ejemplo...
cuando... Ah, vale. Que cuando estás... O sea, que cuando... Bueno, da igual. Cuando estás manipulando... O sea, cuando alguien te manipula o estás manipulando lo que sea, o sea, has puesto como las diferencias, ¿no? Pero como que yo, o sea, pensando en otro momento de mi vida, me da cuenta de que a lo mejor una persona que te está manipulando está jugando con tus sentimientos, pues con la culpa, con que te sientas mala persona si no haces lo que te está diciendo, con el miedo, con tal. Pero lo que has dicho del chico que le decías, los dos tipos de o sea, le estás diciendo una verdad, pero le estás haciendo como... O sea, puede sentirse culpable o miedo, o sea, es que no sé si me estoy explicando. La culpa es Y una tengo emoción. un ejemplo. La culpa es una emoción que puede movilizar. Sí, pero no está movilizado desde algo sano. O sea, por ejemplo, el otro día mi padre me puso un ejemplo que no entra, pero me dijo que no sé en qué país, que a las mujeres que querían abortar les ponían una foto delante, o sea, que querían ponerles una foto delante del niño. Pues claro, yo ahí me planteé como diciendo, eso está bien porque al final, o sea, tú le estás planteando una verdad, pero estás planteando algo delante que le está haciendo sentir mal, o sea, no está diciendo desde la libertad, sino desde la culpa, ¿sabes? O sea, no es una pregunta amiga. ¿Vale? Sí, a ver. La culpa moviliza, a ver, el punto es, a lo que tú me preguntabas, cuando tú haces pensar y haces sentir, cuando tú responsabilizas, y uno de los trabajos que hago con el agresor es un posicionamiento con la víctima. Imagínate que la mujer que robaste no era tu madre, no era la madre de Pepito, era la tuya. ¿Cómo crees que eso hubiera sentido? No es un posicionamiento, no, posicionate. No, imagínate, ese tío que robaste, ¿qué tal? No, que hubiera sido tú. ¿Es responsable las personas de sus acciones? ¿Es algo negativo? No. Yo estoy hablando del trabajo con el agresor en centro de menos el posicionamiento con la víctima, esa génesis de conciencia. Luego hablaremos de la terapia del perdón, sino, ¿no? Para poder abordar todo esto, ¿no? Pero cuando tú quieres que la persona tenga un cambio de estilo de vida, tiene que entender que sus conductas en este sentido tienen una consecuencia, ¿no? Claro que sí, que es importante. A ver, pero todo esto de la culpa que te estoy diciendo es la intervención. O sea, las técnicas de la manipulación y de la persuasión son las mismas. Álvaro, estás haciendo lo mismo que cuando a mí me manipularon tan bien. No, sí, no. O sea, cómo tú te acercas, o sea, cuando yo a un chaval le digo cuándo te has sentido querido, amado y protegido y te hago sentir éxito, ¿no? Que hasta los chavales de las variedades más complejas, más difíciles, más que lo dicen, no, yo no puedo sentir nunca así. No, con consumo no, con consumo no me hables de escuela, no me hables de fiestas. ¿Cuándo te han querido? ¿Cuándo te han amado? ¿Cuándo te han respetado? ¿Cuándo has querido? ¿Cuándo has amado? ¿Cuándo has respetado? Busca. Podríamos decir que la diferencia está en que haces ver a una persona que lo que está haciendo no es bueno, pero no la estás haciendo sentir mala, ¿no? O sea, porque claro, la manipulación juega con hacerte sentir mala persona. Pero no es un juicio, o sea, tú no juzgas cuando te digo, ¿cuándo te has sentido mal? ¿Cuándo te has fallado a ti mismo y cuándo te has sentido mal? Pero el juicio ya se lo hace él y se lo hace el juez, no se lo haces tú. Entonces, tú no les, yo no juzgo. Yo trabajo con chavales que matan con las manos, yo no los juzgo, te las juzgo después. Simplemente, bueno, pues te recibo y pero evidentemente no voy a validar que hayan matado con las manos. Porque no está bien. Pero esa culpa en cierto momento moviliza lo de las crisis que te hablaba de la terapia familiar sistémica, ¿no? De los sistemas. En el momento que tú tienes una crisis existencial, es motor de cambio. Cuando yo me puedo replantear es cuando estoy mal en este sentido. Ahora, hay que tener mucho tacto. Lo que yo estoy diciendo es que cuando tú deprimes a una persona, tú no puedes hacerle pensar, es decir, como tienes una vinculación y te percibe como una persona honesta y sincera y leal, o cuando tú me remueves de esa manera, te parla. Por eso tienes que mirarme el otro, tienes que querer voy a hablar, querer al otro, querer su bien, ¿no? Creer en él. Y una vez que tú crees en él y apuestas por su cambio, se lo transmites así. Decide que quieres. ¿Vale? Porque esa palanca que te digo es un palancón, lo que yo le planteo, un palancón. Pero o haces una palanca así, pues el chaval no sale de ese refuerzo inmediato que es el cannabis. Quiero decir una cosa, el cannabis, ¿no?
Vale, esta pregunta es un poco más llevada a la vida cotidiana y no tanto a terapia, pero yo tenía entendido que la principal diferencia entre manipulación y persuasión era la libertad. Si no pones en juego la libertad del otro y vas con la verdad delante, pero pero buscas tu propio bien y no el del otro, ya deja de ser persuasión. Eso no significa que estés buscando el mal del otro. Mira, a ver, es que hay muchos momentos en los que la persuasión, el cambio de persuasiones, el cambio de opinión, el cambio de actitudes es cotidiano. Tú estás constantemente cambiando de actitudes en cierto momento, ¿no? El momento en el que el tipo que te está vendiendo una lavadora te hace un cambio, te está dando de actitudes y está buscando vender, ¿vale? Pero él te puede persuadir en particular. Oye, si él sabe que tiene un mal producto, si te lo vende en positivo, te está manipulando, te está engañando. Pero si te dice las cualidades de unas y de otras y de no sé qué, te está persuadiendo. Entonces, tú tienes un buen producto, vale muy bien, entonces yo con la relación de comercial, tú tienes el mejor producto y yo me gano de crédito, ¿no? Pero al final, ojo, en la interacción humana que yo estoy buscando en ese punto, ¿no? Y hay momentos en los que yo te intento persuadir, porque viene bien para mí y yo lo veo mejor. Pero si confronta con tu bien y te engaño, te miento. ¿Vale? Entonces, está en la búsqueda del bien, yo estoy buscando algo bueno para mí, pero que no puedo confrontar con el bien para ti. ¿Vale? Y en ese momento nos hemos visto muchas veces un desamor. ¿Cuántos habéis tenido un desamor aquí? Pues el desamor es el ámbito, y me levantan por ahí la mano, porque al final ahí sí que es cierto que ahí lo podemos ver, ¿no? También, ¿no? Yo estoy buscando un bien, pero si te engaño, manipulo ¿no? Entonces, ¿más o menos? Espérate, que Mario estaba por ahí. La última ya, ¿vale? Vale. Una Es que además me tengo que ir a clase. Sí, no. Sí, contigo además. No. Yo no tengo tu mención, lo siento. Tenía una pregunta, pero quería puntualizar una cosa que ha dicho ella, pero como no sé si hay tiempo. Vale. Sí. Como que he empatizado mucho con lo que ha dicho ella de lo de la culpa y también con lo que has dicho tú de la responsabilidad. Entonces yo creo que la diferencia está con el tema de hacerse sentir culpable al otro y tal, con lo que hemos visto, es que quizás con la persuasión sí que existe una culpa real porque sí que tienes que responsabilizarte de lo que has hecho. Sin embargo, con la manipulación haces creer al otro que hay una responsabilidad que no existe y por eso es una mentira, ¿no? ¡Aplaudirle! No tendré piedad contigo en el fútbol, pero gracias. Dale. Vale, mi pregunta es, todo lo que hemos hecho de la verdad por delante y todo eso, estoy muy de acuerdo, ¿no? Con temas sobre todo tan cruciales como el que has comentado, pero ya en temas más pequeños, menos trascendentes, esa famosa mentira piadosa, por ejemplo, la amiga de un amigo mío me ha hecho unos macarrones para comer, están un poco sosos, me pregunta, ¿estaban ricos? Y a mí ahí me sale decirle, por supuesto. Entonces, como a mí me gusta ser una persona que sigue la verdad y el valor, debería dejar de hacer eso. Agradezco muchísimo el esfuerzo y la dedicación que has tenido y la verdad que son los mejores macarrones que he probado de ti. ¿No? A ver. No los que he probado en mi vida, porque mi madre es que hace unos macarrones que te mueres, tío. Entonces, como comparar con los de mi madre, no tiene nada que hacer, lo siento. Pero te lo tienes que entender, ¿no? Es que los mejores macarrones de mi madre, bueno, de la mía, pero de la vuestra, es que es verdad, ¿no? Si tú vas con ahí, tienes que tener agilidad mental también en cualquier momento, ¿no? Para poder, ¿no? Mira, bien, muy bien, pero como los de mi madre, ningunos. Y partiendo de esa base, vale. ¿No? O sea que ocultas información. Claro. Estaban buenos, claro, la pregunta es si estaban buenos. Hay que ser buena persona. Esa era la pregunta. ¿Estaban malos? Bueno, sí, sosos. ¿Estaban malos? En los que yo estoy pensando, estaban malos. Me agradezco tu esfuerzo, pero bueno, no son los más mejores que he probado. ¿Sabes? Pues no sé, ahí es la sinceridad que tienes tú. Yo me estoy tirando a cosas un poco más claro. profundas, ¿no? Pues la verdad. Y es cierto, ojo, pero también a nivel personal, ¿qué espacio le quiero dar a la mentira en mi vida, Claro. ¿Qué espacio le quiero dar a la mentira en mi vida?
pues a lo mejor tenemos que empezar a practicar, o sea, cuidar a las personas, agradecerlo y aprender también a ser empáticos. Asertivos. Estoy buscando el bien en el otro, porque se va a sentir mal el pobre. A ver, estamos con un ejemplo bastante chorra y que buscamos uno con más ejemplos, ¿vale? Entonces, buscarle también el bien es decir, mira, practica un poquito con ¿vale? Al mismo tiempo se está agitando porque dice... Tiki. ¿Cómo puedes persuadir? También te digo una cosa, cuando llega un momento en el que yo percibo dolor y me estás haciendo daño, lo mejor que puedes hacer es que decir que me estás haciendo daño. Y ir con la verdad por delante. Entonces, ante la manipulación, ¿cómo respondo? Con verdad. Tú me estás mintiendo, entonces te miento yo. No vas a ninguna parte. Te evito, imagínate que no puedes escapar. ¿No? Porque mi hermano es que me tiene frito y tal, y me mete las pullas y tal, no sé qué. ¿No? O mi mujer, o mi padre, o tal. Oye, con esto que estás haciendo me estás haciendo daño. ¿Sabes que con esto que estás haciendo no vamos a ningún lado? Te haces sentir mal. ¿Y eso funciona? ¿Prueba? ¿Has probado? No, nada. ¿Has probado? Sí, funciona. Ya te digo, ya. Si la persona que tienes enfrente te quiere, sí. Ojo, cuidado, hay muchas cosas aprendidas. Ojo, cuidado. Que yo, ¿cómo aprendo a amar? Amando. ¿Cómo aprendo a pegarme? Yo siempre pongo el ejemplo en clase. Cristiano Ronaldo empieza a meterla de los 5 metros. Luego se va a los 10. Luego se va a los 15. Vale, no, bien, pero ¿cómo se aprende a amar? Primero siendo amado y luego amando. Si yo tengo una situación en la que he vivido situaciones complejas, en la que los modelos relacionales que he tenido han sido basados en la manipulación, yo aprendo a utilizar esas técnicas y no me las cuestiono. Pero cuando esa persona establece una nueva relación y empieza a utilizarlo y empieza a amar, aunque sea de una manera un poco desajustada, el que tiene enfrente le dice, con esto me estás haciendo daño. Y desmonta.